Buenas noches a todas y a todos. Gabón. Bueno, lo primero que quería mostrar es mi satisfacción y el placer por estar aquí. En primer lugar, porque siempre me ha gustado y he estado en lo que recuerdo todas las ediciones, sobre todo porque también es una ocasión para recuperar y mantener contacto con los colegas y con los amigos. En segundo lugar, porque también este es un evento de referencia que se asocia también a estas fechas y al final de año, y un evento además de referencia en la ciudad y en el conjunto de Navarra, muy cargado de simbolismo, como cabe pensar por el propio nombre que tiene, ¿no?, asociado a los valores humanos, y que además nos ha traído habitualmente, y hoy hemos tenido una buena prueba de ello, nos ha traído también debates y planteamientos siempre interesantes, ¿no? Por tanto, es en sí mismo también en cuanto a los contenidos interesante. En mi nuevo rol como representación del Gobierno de Navarra, además es un honor en este caso estar presidiendo este acto y especialmente en la entrega del premio a Goyo y a José Ramón, a quienes, como también es obvio y con pleno sentimiento, pues también quería transmitir mi felicitación a la Unidad de Sociología, que es formalmente quien recibe el premio, al Ayuntamiento de Pamplona, que en realidad es por la institución que está detrás, y en la personificación también más simbolizada de Goyo y de José Ramón, que son las personas que lo han recogido. Quiero mostrar también mi opinión de que el premio, como todos los anteriores, creo que hay que decirlo también, del buen hacer del colegio y de sus jurados, el premio es profundamente merecido. Y yo diría por lo menos tres cosas en este sentido, y se podrían decir muchas más, ¿no? Pero destacaría tres. En primer lugar, la profesionalidad con el que se ha desarrollado el quehacer sociológico desde la Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona. Creo que no es casualidad que haya tantos alcaldes de la ciudad, de la historia de la ciudad aquí hoy, y además, bueno, esto es como el título de presidente que se mantiene siempre, y además de todos los colores políticos, ¿no?, o de muchos colores políticos, todos diversos. Yo creo que esto nos dice dos cosas. Una, que nos da cuenta de la utilidad del trabajo realizado para las decisiones políticas, y también nos da cuenta de la independencia con la que se ha hecho el trabajo, la independencia de los empleados públicos, ¿no?, de estos funcionarios en la administración al servicio de la sociedad. Además, creo que es un buen ejemplo el trabajo de la Unidad de Sociología de la enorme diversidad de aplicaciones de esta ciencia, por la diversidad de las temáticas, de los temas, de los problemas que han analizado, de los diagnósticos que han ido construyendo, y bueno, pues también en ese sentido abre posibilidades, abre opciones, abre ejemplos interesantes también, como se decía, para las jóvenes generaciones, ¿no?, para que puedan seguir esa línea de trabajo. Y destacaría también, en tercer lugar, la discreción con la que se ha realizado la tarea, en cierto sentido, durante tantos años en los que siempre se ha puesto por delante a la institución. Pues tampoco es casualidad que estén aquí los representantes de la institución. Y a veces, pues bueno, quizás escondiendo un poco a las personas, ¿no?, que eran al final las que hacían el trabajo, ¿no? Y yo creo que pues también en este sentido el acto pues también es un cierto acto de justicia, este premio, en cuanto a que personifica, identifica también y personaliza las personas que están detrás de todo este esfuerzo. Bueno, iba a hacer referencia, y se me ha adelantado Goyo, a que efectivamente
Mi primer trabajo profesional aquí en la ciudad fue justamente con él, hace la friolera de 30 años, en el año 85. Con ese trabajo sobre la situación de los jóvenes. Había hecho alguna cosilla antes, pero en realidad fuera de Pamplona, y vine a Pamplona con un contrato de 20 días. El salario no me acuerdo, pero casi mejor, porque no penséis que la precariedad es cosa de esta crisis, viene de muy lejos. Pero en cualquier caso lo que sí traía eran muchas ganas de aprender, venía como una esponja propia también de la edad, y aprendí mucho porque me enseñaron mucho, ¿no? Y ahí creo que también hay una primera reflexión colectiva para la profesión que tendríamos que hacer, ¿no? Yo creo que en realidad de donde más aprendemos es en el fondo de los colegas, ¿no? Aunque a veces nos cuesta reconocerlo, pero en el fondo de quienes más aprendemos es de los colegas. Por tanto, también José Ramón nos ha aportado muchísimas cosas en torno a los indicadores sociales, en torno a su trabajo sobre las necesidades sociales. Bueno, yo creo que de los dos hemos aprendido mucho, y por tanto creo que también aquí es el momento de darles las gracias por todo lo que nos han enseñado. Bien, creo que también este encuentro es una cierta oportunidad para plantear, como se ha hecho en algunos de los ámbitos, en las cuestiones previas y en otras ediciones, también pues bueno, una cierta visión sobre la sociedad en general y sobre Navarra en particular. No amenazo con extenderme mucho, pero sí me gustaría dedicar también unos minutos un poco a esta cuestión, lo que sería mi visión particular al respecto, en lo que podríamos decir por un cierto largo plazo, ¿no? Cómo puede ser la Navarra del futuro, la Navarra en el siglo XXI. La primera idea que quería transmitir a este sentido es que efectivamente el futuro de Navarra va a estar muy determinado por el contexto, y de una forma muy esencial, entiendo yo, por el contexto europeo, ¿no? Y aunque últimamente en torno a la gestión económica de la crisis pues ha habido también una línea muy importante de críticas a Europa, ¿no? Y sobre todo lo que nos ha supuesto de restricciones presupuestarias y de llamadas reformas estructurales que nos generaban otro tipo de problemas sociales y laborales. En el conjunto creo que hay que reconocer que a Navarra le ha ido bien la apertura a Europa, que le irá mejor si se sigue abriendo más a Europa, y que además si el proceso de construcción europea avanza en la línea también política y social en el futuro. Por tanto, construir más Europa le interesa a Navarra, y creo que es la mejor forma en la que Navarra también se puede enfrentar a los grandes retos mundiales en los que estamos, como la globalización económica o la sostenibilidad medioambiental, por ejemplo. Es cierto que el proceso de construcción europea está ahora ciertamente en revisión, hay nubarrones notables, ¿no? Quizás la crisis de los refugiados y las políticas de asilo nos han puesto de relieve, por un lado, la dificultad que tiene Europa para construir una respuesta común a un problema que es compartido, y nos ha puesto muy claramente sobre la mesa esa disyuntiva entre o construimos mecanismos de solidaridad europea para enfrentarnos a los problemas, o asistimos a un proceso de retroceso nacionalista, de involución del proyecto europeo, de cierre de fronteras, que es difícil saber a quién puede beneficiar. Yo creo que Navarra tiene que estar claramente del lado de la construcción europea, y eso sí, demandando que no sea solo económica y monetaria, sino que sea también social y política. Pero más allá de este condicionante fuerte, también creo que en el otro sentido es importante también poner de manifiesto que
a la larga y en las próximas décadas Navarra será lo que la ciudadanía de Navarra decida que sea. Y la capacidad de acción colectiva que tiene una comunidad política como la nuestra, aún a pesar de su pequeño tamaño, es una capacidad notable, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay una cuestión que a mí me parece especialmente relevante en esa construcción del futuro, ¿no? Que es la cuestión de la cohesión social. Y evidentemente hay otros retos, me he referido antes a la crisis medioambiental, es un tema de máxima actualidad, no voy a entrar ahí porque no es estrictamente mi especialidad. Sí que me gustaría decir algunas cuestiones muy básicas y muy brevemente sobre la cohesión social. La idea esencial es que las sociedades crecientemente diversas como la nuestra necesitan construir fuertes mecanismos de cohesión social y que la propia cohesión social es un elemento estratégico para hacer frente a todos estos retos globales. En ese sentido, es necesario reconocer que durante todo este tiempo, estos últimos años preferentemente, hemos asistido a un proceso de deterioro notable de la cohesión social, en el que no voy a entrar en detalles, pero hemos visto cómo se multiplicaba la pobreza por 3, cómo se multiplicaba por 7 el número de desempleados de larga duración, cómo aumentaba la brecha salarial en distintos sectores, entre hombres y mujeres, entre los temporales y los estables. Bueno, indicadores más que suficientes como para plantearnos una cierta preocupación al respecto. ¿Cómo abordar esto en el futuro? Mi planteamiento sería que justamente por el hecho de la diversidad en todos los órdenes, no solo la diversidad de tipo político, ¿no?, sino también la diversidad de las identidades sociales y culturales, diversidad de género, grupos de edad, diversidad étnica especialmente, diversidad lingüística, religiosas y muy especialmente también diversidad de estatus socioeconómico. Curiosamente, la reflexión sobre las clases sociales vuelve a estar de moda en la sociología y no es casualidad, ¿no? Partiendo de ese elemento fuerte de caracterización de nuestra sociedad diversa, crecientemente diversa, el instrumento esencial no puede ser otro que el pacto. El pacto tiene que ser la vía para construir los mecanismos de cohesión que nos permitan enfrentarnos al futuro. Yo plantearía 5 pactos que no me dará tiempo más que identificar aquí. Sin pasar a explicarlo mucho, y bueno, esperemos que tengamos ocasiones de seguir discutiendo de estas cosas entre los colegas y también con el resto del auditorio. Un primer pacto importante es un pacto de rentas. Un pacto de rentas que por lo menos tiene que conseguir que nadie en Navarra le falten unos recursos adecuados para una vida digna, y además que eso no suponga ningún tipo de desincentivo para el empleo. Y por otro lado, tiene que conseguir también que las clases altas y las clases medias altas aseguren una aportación fiscal para la financiación de los servicios públicos, para las políticas redistributivas, que tengan esos efectos progresivos y a su vez sin desincentivar el emprendimiento y la inversión. Es por tanto un gran pacto que hay que plantearlo a largo plazo y con una diversidad notable de ingredientes y de políticas. En segundo lugar, me parece también especialmente relevante el pacto intergeneracional. Es obvio que asistimos a un proceso de envejecimiento, incluso de sobreenvejecimiento de la población. El índice de sobreenvejecimiento ha pasado del 11, poco más del 11% en 1996 al más del 20% en 2014. Y además es obvio también que necesitamos
recursos suficientes para ofrecer a los jóvenes las oportunidades vitales que necesitan: educación, empleo, vivienda, para la construcción de nuevos hogares, para garantizar la reproducción social, nuevas generaciones y un mínimo equilibrio demográfico. Hay una idea esencial, precisamente este pacto tiene una cierta característica simbiótica, ¿no? Tal como lo veo yo, si no trabajan los jóvenes de hoy, difícilmente vamos a poder soportar los servicios para los mayores en los próximos años. El tercer gran pacto es sin duda el pacto para la igualdad de género. Las mujeres han recorrido un proceso extraordinario de progreso y de creciente igualdad en muchos ámbitos: la educación, el empleo, la política. Después de todo este camino recorrido, entiendo que para las próximas décadas no hay otro objetivo aceptable que no sea la plena igualdad entre hombres y mujeres. Es algo, por tanto, que tendríamos que construir, y además una igualdad no reducida a los ámbitos públicos, también en el ámbito estricto de la vida privada, de la vida familiar. Cuarto pacto al que me refiero es el pacto intercultural. El pacto intercultural nos debe permitir pasar de lo que sería una simple coexistencia respetuosa a construir un modelo de convivencia enriquecedora en el que podamos gestionar esa creciente diversidad también cultural, una diversidad que no solamente es la diversidad importada de fuera por la inmigración, sino que también una diversidad étnica autóctona que ha estado presente desde hace mucho tiempo en nuestra tierra. En cualquier caso, ese modelo de convivencia tiene que estar basado en la interrelación, y sólo así conseguiremos extraer de ello el máximo beneficio colectivo, y nos permitirá además preparar la acogida de los nuevos flujos migratorios que cabe esperar, dentro de lo complicado que siempre es hacer futuribles, pero que en cualquier caso cabe esperar tanto si miramos a nuestros propios déficits demográficos como si miramos también a las propias presiones de los flujos migratorios en la escena internacional. Y finalmente, todos estos cuatro grandes pactos sociales suponen evidentemente una gran agenda de transformación social, de reformas políticas para el futuro, que hay que contemplarla obviamente en el largo plazo, diría casi en el muy largo plazo. Y eso requiere lo que podríamos llamar el último pacto, un gran pacto sociopolítico. Un gran pacto sociopolítico, y esto, pues me vais a permitir, es mi visión, pero que la transmito también con plena honestidad y obviamente sujeta al debate, ¿no? Un pacto sociopolítico en el que tendrá que estar muy participado por los agentes sociales, por diversos movimientos sociales, por la riqueza de la sociedad civil y también por las fuerzas políticas progresistas. Y yo diría por lo menos que Navarra necesita esto durante 3 décadas. Y mi referencia sería justamente por lo menos el tiempo que necesitó la socialdemocracia nórdica para construir realmente un modelo socialmente distinto y que ha sido ejemplo después para todo el mundo. Ahora, sin duda, la forma de construir es eso, y la socialdemocracia seguramente solo no vale. Tendremos que tener en cuenta en todo este tiempo que ese pacto tendría que tener seguramente una arquitectura variable. Unos partidos aparecerán, otros desaparecerán, unos se juntarán, otros crecerán. Por tanto, la correlación de fuerzas hará modular también en el tiempo la acción de gobierno, pero me parece que hay una idea esencial, y es esa fidelidad al compromiso de transformación social a largo plazo, sobre todo un compromiso que supere las fracturas identitarias que han limitado también el potencial de transformación de esta tierra en el pasado, y que con ello logre dar respuesta a la expectativa de transformación social y de progreso que presenta la mayoría de la población de Navarra.
Esta es mi humilde visión sobre la Navarra del futuro, esa Navarra del siglo XXI, próspera, igualitaria y dinámica, en la que todos esperamos contribuir. Y reitero mi felicitación también a los premiados, reitero mi felicitación también a la organización, al colegio, y agradezco a todos los presentes que han soportado también esta última reflexión personal. Muchas gracias.